Hermano, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, tardes. hermano? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. ¿qué tal? Saludos desde acá de Ecuador. Saludos de Ecuador, hermano, nuevamente aquí reuniéndonos para un sábado más tratar de conocer un poquito de la Virgen de Guadalupe. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Y no sé, pues, hermano, tú me dices para comenzar. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos desde acá, desde la ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, México. Estamos a la orden acá de Abraham Duarte, miembro del el grupo México Guadalupano en su sección Sonora. Vamos a continuar con esta plática sobre la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿no? La madre de México, reina de México y emperatriz de toda América. ¿Qué tal, Eh, hermanos? Y para comenzar, antes de empezar, hacemos un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada, que también fue un tema muy interesante. Y ahora lo que viene es como complemento, ¿no?, de lo que se había dado. Claro que sí, hermano, con gusto. Muchísimas gracias. Bueno, la vez pasada estuvimos viendo aspectos generales o consideraciones generales sobre las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe aquí en México, ¿no? Hacia el año de 1500, 1421, perdón. Perdón, 1531, perdón. 30 años después de que sucedieran esas apariciones, eh, perdón, 30 años antes, disculpen, en 1494, sucedió el descubrimiento de América. Hacia el año 1521 fue la gran caída de Tenochtitlán, que fue la entrada triunfal de los españoles. Un grupo de cerca de 300 españoles lograron vencer, no como dicen las leyendas oscuras, ¿no? De que masacraron a indios e indígenas y eso son mentiras, no es cierto, no existe eso. Es imposible que un grupo de 300, apenas 300, 600 españoles hayan podido vencer a miles de indígenas. Es mentira eso, por más que digan cosas, ¿no? En realidad fue un apoyo de las tribus que estaban hartas del imperio dominante, que era el imperio azteca. Los aztecas, que eran los que dominaban esta región, parte de México, de Sudamérica, lo que ahora viene siendo pues Panamá, República Dominicana, El Salvador, etcétera, Guatemala, etcétera. Ellos tenían dominado todo ese terreno y tenían una diosa, ¿verdad?, que para ellos era como la madre suprema, la Coatlicue le llamaban ellas, la que estaba vestida con la falda de serpiente. Esa diosa para ellos, los antiguos indígenas, le ofrecían rituales, sacrificios humanos, como ritual. Había un cerro que se llamaba el Tepeyacac, después llamado Tepeyac, por los mismos españoles. En el Tepeyacac, este cerro alto, con respecto al nivel de mar, ahí realizaban varios sacrificios humanos, cientos de sacrificios al año. Eran tanto los sacrificios que narran los historiadores españoles que era tanto el hedor, la peste, la putrefacción de los cuerpos ahí pues mutilados, que era pues imposible de ver aquello, ¿no? No asombrarse ante aquello. En el año de 1531, es decir, 10 años después de la gran caída de Tenochtitlán, aún se seguían celebrando esos sacrificios. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue la gran caída de Tenochtitlán, muchos indígenas estaban reacios a convertirse al catolicismo. Los españoles los franciscanos, venían a evangelizar acá, dominicos, franciscanos, en su mayoría pues dominicos, venían a evangelizar aquí los indígenas. Ellos estaban reacios a convertirse. Por lo tanto, que de 1521 a 1561, pues fueran muy poca cantidad. Unos cuantos cientos de indígenas apenas si se lograron bautizar o convertirse. El 9 de diciembre de 1561, en aquel cerro de Tepeyacac, la Santísima Virgen María, vestida de esta manera, ¿verdad?, se le apareció un indio llamado Juan Diego. Bueno, ya después llamado Juan Diego, ¿no? Después de su bautizo. La Santísima Virgen le encomendó a este indio que en aquel cerro donde estaba aquella diosa, la Coatlicue, la que estaba vestida con la falda de serpientes, quiere decir la traducción literaria,
que ahí se le erigiera un templo en su honor. Esta imagen, que es la imagen original, exactamente así como está representada, exactamente así fue como se le apareció a Juan Diego. Vamos a ver ahorita en el transcurso de la plática muchos que dicen que eso es una pintura, que es falsa, que fue un instrumento de conquista y una serie de cosas que, pues, algunas cosas que caen hasta en un absurdo, en el ridículo. Observemos bien esta imagen. Esta es la imagen original de la Santísima Virgen. Acá tiene su sello de veracidad, que esta es una foto auténtica de la tilma de la Santísima Virgen. Esta señora vestida con el manto del cielo, que se le apareció a aquel indio, y le hizo aquella petición, pues era algo, el encuentro de dos mundos, lo citan así, más que el encuentro de los españoles con los indígenas, narra más bien el encuentro de dos mundos, el cielo con lo que ahora es pues América, ¿no? México. ¿Por qué el encuentro de dos mundos? Resulta ser que la Señora del Cielo se presentó como la que está delante de Dios, como la Madre de Dios. Ya no era aquella Coatlicue, no se presentó como aquella Coatlicue, no. Se presentó como la Madre del Cielo, la Madre de Dios. Y que debajo de ella pisa la luna, ¿verdad? Que pisa el mal. Hay que recordar que antiguamente para los antiguos indígenas el sol era como la deidad suprema, ¿verdad? Que aquí se representaba como Quetzalcóatl, como la serpiente emplumada. Sin embargo, el sol era como que lo más arriba, lo máximo exponencia de lo que viene siendo la benevolencia de Dios mismo, pues. Y la luna era la contraparte del sol. Quiere decir que la luna representaba, si el sol representaba todo lo bueno, la luna representaba todo lo malo. Y ya pisa la luna, está por encima de ello. Es decir, la Santísima Virgen está por encima del mismo demonio. Muy por encima. Tiene poder sobre él. Esa imagen que estamos viendo aquí, que vio aquel indígena, el indio Juan Diego, después llamado Juan Diego, pues inmediatamente él entendió a qué se refería, a qué hacía mención esto. Inmediatamente aquel indio, al ver esta imagen, llena de una simbología muy enriquecida, que además, y por si fuera poco, esta simbología no fue nada más al azar, no fue nada más porque sí, al tum tum, bueno, me voy a poner esto y ya, no. Hay una serie de simbología, ¿verdad? Una serie de símbolos aquí, contenían esta imagen, así exactamente como se apareció aquella señora del cielo, como ella misma se presentó, yo soy la bienaventurada siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Así como se presentó ella, inmediatamente el indio aquel no pudo menos que postrarse en tierra, porque reconoció la realeza. Sabía perfectamente este indio, supo comprender, el indio Juan Diego, que era la reina del cielo. Sucedieron una serie de cosas, lo pueden ver en el primer video, que esa serie de eventos que se describen en la primera charla, toda la travesía para llegar al señor obispo, y al final de cuentas, ese indio, con la vestimenta que se utilizaba en aquel entonces, que es esta tilma, ¿verdad? O el ayate, que ese ayate en realidad pues es una vestimenta, un vestido, que consta de fibras de maguey. Esas fibras de maguey, que las cuales las cosían a mano, acá podemos ver un poquito, se alcanza a notar aquí, un poquito los enlaces aquí, los uniones, en esta zona de acá. Obviamente, con el paso del tiempo, tiene cierto desgaste. Observen la viveza de los colores de esta imagen. Vamos a estar retornando a esta imagen. Quise comenzar con esto, ver aquí una serie de detalles que son muy, muy interesantes alrededor de la Santísima Virgen.
Si ustedes quieren y con el permiso de Dios nuestro Señor, pues damos inicio con esto. Comenzamos con un Ave María en honor a la Santísima entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermano, pues si te parece, damos inicio aquí lo que es la plática, la segunda parte, sobre las... hermano, me gusta sin perder tiempo, no hay problema. Claro que sí, hermano, sin ningún problema. Muy bien, vamos a ver una de las partes 2 y 3 de esta conferencia, de la cual se compone esta conferencia. Vamos a dar una primera instancia sobre la simbología, lo que vimos ahorita sobre la imagen, sobre la tilma, y sobre algunas consideraciones generales o aspectos que sí hablan sobre la Santísima Virgen. Quiero hacer una aclaración que me parece muy oportuna antes de comenzar con esto. Sinceramente, hay muchas cosas que se pueden hablar sobre la Santísima Virgen. En torno a la tilma, a la imagen sagrada, a la imagen bendita de Nuestra Señora del Cielo, uno puede estar hablando durante horas y sinceramente uno siente que nunca iba a terminar. Por lo tanto, uno pues se siente un poco pues de menos, siente que se queda corto, válgame. Siente que se queda corto en esto, por lo tanto creo que es justo que reciban una muy sincera disculpa de parte de un servidor. Lo que uno trata de hacer pues el tiempo es muy apremiante y pues resume lo más que pueda, ¿verdad? Sin embargo, pues este tema da para mucho que hablar. Dicho esto, pues me encargué aquí de ver, resaltar lo más rescatable, lo más importante que hay en torno a todo esto. Muy bien, la simbología de la imagen. ¿Por qué decía ahorita que la imagen representa? Porque aquí el indio al ver aquella imagen, ¿por qué se quedaba, entendió perfectamente al ver aquello? Resulta ser que los antiguos indígenas, estas tribus, Juan Diego era chichimeca, veíamos que era considerada por los aztecas, era como los chichimecas, como la raza de los perros, la raza más burda, la más baja, la más humilde, no la más vil, sino que la más humilde que había. Era como que la más inferior de todas las categorías de las razas, de las tribus. Sin embargo, la Santísima Virgen se le presentó a aquellos. Lo que predominaba en aquel ambiente, como hablaban algunos dialectos, el dialecto común en todos ellos era el náhuatl. El dialecto común para todos los indígenas era el náhuatl. Sin embargo, también utilizaban el lenguaje de pictograma a través de imágenes comunicarse, que es exactamente en ese lenguaje en que la Santísima Virgen se apareció. ¿De qué consta esa simbología? En la primera instancia, vemos aquí el rostro de la Santísima Virgen. Representa a una joven de entre 18 y 20 años, muy joven. Algunos dicen que desde un poquito menor, o más o menos en ese rango. Recordad que la Santísima Virgen, ella tenía 14 años cuando el arcángel San Gabriel se le apareció para hacer la anunciación, para entregarle el mensaje de Dios nuestro Señor. La Santísima Virgen, a la edad de 14 años, fue llena del Espíritu Santo. En aquel entonces, entre los indígenas, la edad, dice uno, bueno, pues ¿y eso qué tiene que ver la edad? Para ellos era muy importante, porque la edad para ellos representaba algo muy importante. Entre más grande era más sabiduría. Sin embargo, aquí una joven, ¿verdad?, con una belleza, pues, indudable, se presentaba como una reina, que era algo común en aquel entonces. Las princesas, para los antiguos indígenas, por lo general eran muy jóvenes, no eran grandes. En contraste con el mundo antiguo, el mundo de Occidente y de Oriente, las princesas no eran grandes, eran jóvenes. Es por eso que esto de aquí
toma un sentido, pues recobra un sentido muy importante, la edad de la Santísima Virgen. Algunas personas dicen que aquí demuestra su edad de 14 años. En realidad puede ser un tema discutible, pero la mayoría de los expertos coinciden que entre 18 a 20 años es la edad aproximada que se tenía. La estatura, si uno toma el ayate, así lo cuelga, ¿no?, entre sus manos y lo deja caer, da una altura, la pura imagen, únicamente la imagen, de 1,43 metros. ¿Qué es el ayate? El ayate es la vestimenta que utilizaban los indígenas en aquel entonces, ¿sí? Vamos a irlo viendo ahorita más adelante. Sin embargo, les adelanto un poquito. El ayate consistía en una tela de maguey, fibra de maguey, con la cual la cosían los antiguos indígenas y elaboraban su vestimenta. Iba cruzada, caía aquí del hombro hacia abajo, hacia la cintura, y se retornaba, se daba vuelta. Disculpen aquí dispensan el incidente, pero se daba vuelta. Algunos dicen que 2 a 3 vueltas, etc. ¿Y por qué tan grande? Porque ahí llegaban a colgar ya sea leños para la fogata, frutos o transportes, etc. Por eso es que era una tela muy grande y quedaba muy holgada para que pudieran ahí cargar cosas. Es decir, no estaba ajustada, no. Quedaba así holgada, bastante holgada, para poder cargar algunas cosas. Y lo vemos ahora con algunas pues tribus y algunas personas que descienden de alguna tribu, ¿verdad?, indígena, naturalmente, que utilizan eso para cargar a los bebés. Ordinariamente hay algunas tribus que se lo ponen acá en la parte de la frente y cae en la tela y con la cabeza sostienen el peso del bebé que llevan atrás o de los bebés. Otras que lo hacen desde enfrente, etc. O simplemente para cargar jarras de agua, no sé, hay algunas cosas. Pues la estatura de la imagen de la Santísima Virgen dentro de ese ayate, de esa tilma, es de 1,43 metros. Un rostro moreno, común entre los indígenas. La pigmentación blanca, ¿verdad?, no era común aquí en lo que es América, ahora conocido como América, en este continente, en el nuevo continente, no era común. Era sumamente escasa. ¿Por qué? Porque las tribus eran morenos. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver, si dirá alguno? La Santísima Virgen, cuando se apareció a Santa Bernadette, a los niños en Fátima, en Lourdes, Francia, aquí en Francia, con la María Milagrosa, Santa Brigitte, etc. Siempre aparecía, en las apariciones, aparece su tesitura, perdón, su tez. Siempre va conforme al pueblo, a la región donde se aparece. En Fátima, pues blanca, en Santa Brigitte, con la Media Milagrosa, pues una tonalidad un poco güera, ojos de color, etc. Y en Lourdes, Francia, pues únicamente blanca, ¿verdad?, con el cabello un poco oscuro. Sorprende que aquí aparece morena, igual que todos los indios, con un rostro ovalado, una curvatura, dicen los expertos, las personas que se dedican a analizar las pinturas, los estudios estos, con una simetría perfecta. Toda la formación del rostro, tanto el óvalo de la cara, el mentón, los labios, la nariz, la ceja, la mirada e inclusive la forma de los glóbulos de los ojos, todo perfectamente simétrico. No hay ni un solo error en este rostro, ni uno solo. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Expertos pintores, no gente que inventa cosas, no, gente que se dedica a esto. En actitud de profunda oración, mirando hacia abajo,
Siempre que se ha aparecido la Santísima Virgen, siempre, 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 desde la primera vez que fue en Santiago de Compostela, ¿verdad? Con el primer milagro, mientras la Virgen aún vivía, mientras la Santísima Virgen no estaba con vida. En Nuestra Señora del Pilar, la devoción de Nuestra Señora del Pilar, que aún se conserva el Pilar donde se postró la Santísima Virgen, con el niño en brazos, y aún estaba viva la Santísima Virgen, con un semblante dulce, mirando hacia abajo, pero no mirando hacia abajo como distraída o una cosa así, no, mirando a sus hijos, siempre mirándonos a nosotros, con esa profunda oración, con esa mirada tierna, dulce, amable, fresca, que nos dice, aquí estoy yo que soy su madre. ¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre? Quiero escucharlos, quiero que me cuenten sus penas, que me confiesen como buena madre que soy, que me confiesen por qué están pasando. ¿Cuál es tu tribulación? ¿Qué favor quieres que haga por ti? ¿De qué manera quieres que interceda ante Dios nuestro Señor por ti? Toda la simbología está repleta, toda la tilma, perdón, el ayate, está repleto de simbología. Tanto así que hasta el cabello suelto, para los indígenas, una mujer con el cabello suelto representaba, fíjense muy bien, virginidad. Entre los antiguos indígenas, cualquier doncella o mujer, válgame, eh, perdón, cualquier mujer que era una doncella, es decir, virgen, debía llevar el cabello suelto. Sin embargo, la Santísima Virgen es virgen y madre. Es uno de los 13 pues, misterios de la Santísima Virgen, ¿verdad? Que es virgen y madre. Pero además de ser uno de los 3 misterios, es uno de los 3 dogmas que rodean a la Santísima Virgen María. Entre los antiguos aztecas, el cabello suelto representaba a una doncella, es decir, una mujer que era virgen. Sin embargo, la Santísima Virgen es virgen y madre. ¿Por qué? Vamos a verlo por qué. Resulta ser que entre las mujeres de los aztecas, de las tribus anteriores, decíamos ahorita que la tribu de los aztecas era la que dominaba toda esta región, ¿verdad? Lo que prácticamente es México, Centroamérica y un poquito de Sudamérica. Cualquier mujer que estuviera embarazada debía llevar o portar un listón negro entre sus manos. Fíjense muy bien. Una mujer que estuviera embarazada, ¿verdad? Debía llevar un listón negro. No obstante eso, no obstante el listón negro, ya veíamos que con el cabello suelto, para los demás era símbolo de que era una doncella, una mujer virgen. Pero portar un listón negro implicaba que era embarazo, que estaba embarazada, perdón. Para los antiguos indígenas, esto era sumamente importante. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque ellos defendían la crianza, o sea, defendían a una mujer que estuviera embarazada. No la tocaban, no le hacían daño. Era sumamente para ellos eso, conservar la estirpe. Y eran sumamente meticulosos, lejos con las tonterías que dicen ahora, que se comían a los bebés y una sarta de tonterías que no tiene caso mencionarlas. No obstante, el listón negro que indicaba embarazo, además del cabello suelto que indicaba que era una doncella, una mujer virgen, el abdomen abultado, que indica una clara señal de embarazo. Aquel indio al ver eso, pues ¿cuál sería la reacción de él? Sabía perfectamente qué significaba eso.
Y sabía que eso únicamente podía venir de Dios, del Creador Supremo. Observemos bien las manos. Las manos de la Santísima Virgen, unidas, en señal de oración, no tensas, no están para nada tensas, no están rígidas, no, calmadas, un tanto entrelazadas entre sí, pero además en señal de recogimiento, de profunda oración. Comparemos con la mirada de la Santísima Virgen que veíamos en la lámina anterior. Una mirada tierna, enfocada directamente hacia sus hijos, ¿verdad? Que somos nosotros. Como esta tierna mirada, esta mirada tan dulce, hace perfecta armonía con la posesión de las manos. No tensa, no rígida, no muy forzada, natural, que va perfectamente acorde y en perfecta armonía con el semblante de la Santísima Virgen. Armonioso. Pero a su vez, la mano derecha de la Virgen, aquí del lado izquierdo que lo representamos, ¿verdad? La mano derecha de la Virgen, blanca, como se presentaba antes, como se presentó en apariciones anteriores. ¿Cómo contrasta este color blanco que vemos acá con este otro color un tanto más moreno? Lo que para algunos significa la unión de dos razas distintas. La unión de dos mundos, dicen algunos. Una mano blanca y otra morena. Que dice, no, es que esto puede ser una cosa. No es cierto. Aquí se ve perfectamente eso. Como una es blanca y otra es morena. Nadie puede dudar el abdomen abultado o el cintonero. Un abdomen ya casi en la última etapa de embarazo. Una mujer virgen que está embarazada. Un milagro. Sin duda alguna, una obra divina. Estos dos, el lazo negro, ¿verdad?, que vemos acá, para los antiguos indígenas, que la forma que tuviera esto era sumamente importante. Es decir, no solamente era el listón negro que indicaba el embarazo, no. La forma para ellos era muy importante. Decíamos hace unos minutos, los indígenas pues hablaban, tenían una lengua en común, pero no todos hablaban el mismo idioma. El único lenguaje universal para ellos era esto, a través de símbolos, que ellos entendían perfectamente sin necesidad de hablarlo. Con el solamente hecho de ver, ya sabían que era una reina, que era esto, una mujer embarazada, una mujer virgen, etc. Con el solamente de eso, de cómo iban vestidas. No necesitaban hablar el mismo idioma, para nada. Y decíamos, este listonero que representa el embarazo, también la forma tiene que ver. ¿Por qué? Porque como vemos, cae en dos extremos, ¿verdad? Pero para ellos representan el fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva era. ¿Qué quiere decir eso? Esa forma abierta, forma de trapecio, trapezoide, significa el fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva era. La importancia que le daban al nonato, al niño por nacer los antiguos indígenas. Y cómo contrasta eso ahora con los criminales, ¿verdad?, que abortan, que dice, es un conjunto de células y una sarta de tonterías, que la Santísima Virgen, siempre abogando por todos nosotros, ¿verdad?, ante Dios nuestro Señor, defiende desde el primer instante y lo representa aquí y se lo hace saber a los antiguos indígenas que para ellos era eso.
que era la llegada de un nuevo ser, un nuevo miembro, la importancia que ellos le daban a eso, que hasta utilizaban un símbolo especial para no solamente para decir, está una mujer embarazada, no, le daban una suma importancia. ¿Por qué? Porque representaba la llegada de un nuevo miembro para sus tribus, para sus tropas. Por eso era el cuidado que tenía con las mujeres embarazadas. Y la Santísima Virgen sabía perfectamente todo eso. Y por eso lo demostró no solamente hablándole en la lengua nativa al indio Juan Diego, es decir, en náhuatl. La Virgen habló náhuatl a Juan Diego. Y además la habló con lenguaje de pictograma, como este. Hay personas que se encargan de decir, ¿cómo es posible que la Virgen haya hablado náhuatl si ella hablaba arameo? Y una sarta de cosas que dice uno, bueno, pues es gente pues que no conoce lo más elemental de la historia. La razón es muy sencilla, hermanos. La Santísima Virgen tenía la ciencia infusa, la misma que tuvieron los primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué significa la ciencia infusa? Si uno llega una persona, en este caso la Santísima Virgen, y le pregunta, por ejemplo, en aquel entonces, se le hubiera preguntado, oye, ¿cuál es la fórmula química del agua? La Santísima Virgen hubiera respondido exactamente H2O, porque tenía conocimiento de todo, absolutamente de todo. Y no es que lo anduviera pregonando a todo el mundo, no, no hay necesidad. ¿Para qué? La Santísima Virgen es la llena de gracia, en donde se colman todas las virtudes. Por eso fue la predilecta de Dios. La Santísima Virgen, teniendo la ciencia infusa, sabía perfectamente todos los idiomas. Por eso es que en cada aparición les hablaban en lengua nativa a cada uno de los niños, no les hablaban arameo. En casi todas las apariciones, prácticamente en todas, perdón, les hablaban en su lengua nativa. Portugués a los niños en Fátima, en francés en los dos casos de las apariciones, en español en Santiago de Compostela, náhuatl con el indio Juan Diego. Y eso es un detalle que pasa muchas veces desapercibido, hermanos. La Santísima Virgen tiene la ciencia infusa. Desde su nacimiento, desde su inmaculada concepción. Es por eso que para ella no fue difícil comunicarse con este indio Juan Diego. Por si fuera poco, aparecerse de esta manera, como si no fuera un hecho milagroso, aún así le habla en su mismo idioma. Significa el encuentro de dos mundos. El mundo antiguo con el mundo nuevo. Pero hay algo más. Decíamos ahorita, los rayos del sol, para ellos el sol era como decir el Dios verdadero. Y la luna era la parte opuesta del sol. Es decir, mientras el sol era el Dios verdadero, el Dios supremo, como Ra para los egipcios, ¿verdad? Como Zeus, el Señor de los cielos para los griegos, ¿verdad? Etcétera. La luna era la contraparte. Los vikingos veían aquello, la bola de fuego, decían ellos, ¿verdad? Y eran unas excelentes personas, eran las mejores personas porque pensaban que los estaba viendo el Dios supremo que en esa figura del sol, pensaba que lo estaba viendo y cuando caía el sol, que aparecía la noche, la luna, se portaban de manera deplorable porque decían, ya no nos ve el Dios supremo, los indígenas igual, que de ahí viene todo eso. Para ellos, el sol era como el Dios supremo y la luna era la contraparte del sol. La Santísima Virgen no está por encima del sol, no, está delante del sol. Fíjense muy bien en esta imagen. Acá atrás, detrás de la Santísima Virgen a espaldas, están los rayos del sol. Están los rayos del sol. ¿Qué quiere decir? Es la madre de la luz, del Dios verdadero. Perdón.
Ella no está por encima del Dios verdadero, está delante de él. Ojo con esto, no está por encima del Dios verdadero, sino que delante de él. Cobra mucha importancia esto. Y ella está por encima de la luna, pisa la luna. México es una palabra que significa el centro de la luna, ombligo de la luna, centro de la luna, una cosa así. En náhuatl, ese es el significado de México. Por si fuera poco, en aquel entonces había una flor llamada nahuiolín, que quiere decir flor de 4 pétalos en la traducción literal. El vestido de la Santísima Virgen está adornado con el dibujo de esas flores, del nahuiolín. Que para los antiguos indígenas, puesto que la flor de 4 pétalos únicamente crecía en esta región, lo que ahora es México, y Centroamérica, era el máximo exponente náhuatl. ¿Por qué? Porque era la zona donde ellos estaban conquistados y era lo que era el común denominador, ¿verdad? Que se encontraba en donde se encontraban radicadas esas tribus. Por eso es que ellos, los náhuatl, decidieron tomar esa flor de 4 pétalos o el nahuiolín como el símbolo que lo representaba a ellos. Así como los escudos que representan algo, que es una imagen, es un pictograma, el dibujo de esta flor o la flor misma representaba a los náhuatl, a la tribu de los náhuatl, perdón, de los aztecas, perdón, que era el lenguaje del náhuatl, que hablaban el lenguaje náhuatl. Anteriormente los antiguos indígenas, si querían, si veían a una persona que traía esa flor, sabían que sabía hablar náhuatl, que era, decíamos, la lengua común. Es como decir el hablar el inglés de ahora o el español de Latinoamérica. Y una persona que portaba esa flor del nahuiolín o la flor de 4 pétalos, quiere decir que era una persona que sabía hablar náhuatl. Y como los aztecas se sentían la tribu superior, o eran la tribu superior en aquel entonces, pues representaba la presencia de Dios, la plenitud, el centro de todo, del espacio, etcétera, la divinidad misma. Fíjense muy bien en esto. Representación de Dios. La Santísima Virgen, en su vestido, le dijo, sin decirlo con palabras, sino que con la misma vestimenta, le dijo a aquel indio, yo soy la representante de la presencia de Dios. No es ella Dios, no. Además del sol que está delante, no es ella el sol, sino que es la que está delante del sol. Ella representa la presencia de Dios nuestro Señor. Por llevar bordado en su vestido la flor de 4 pétalos. Nos encontramos también que el manto está rodeado de estrellas. Ese manto verde que cae sobre la Santísima Virgen, ese vestido era exclusivo para las princesas. Ojo, las princesas de los aztecas, de las antiguas indígenas, principalmente entre los aztecas, una princesa debía llevar un vestido verde, un manto verde que la cubriera toda, que representaba su realeza. Ese manto verde representaba la realeza. De este verde, exactamente de este verde. Sin embargo, en él están estampadas estrellas. Encontramos que hay una serie de estrellas.
que se sabe son 46 estrellas en total, que corresponden exactamente a la constelación que estaba exactamente en aquel solsticio de invierno de 1531. Es decir, en la fecha exacta cuando se apareció, 12 de diciembre de 1531. 46 estrellas. Así como nosotros vemos el cielo nocturno, hay programas, ¿verdad?, que te permite ver cómo va a estar el cielo dentro de unos años, cómo estuvo hace tantos siglos, etcétera. Pues si nosotros hacemos eso, podemos corroborar que exactamente, efectivamente, sí corresponde a la exposición de las estrellas a cómo estaban ahí en el manto. No es es que sí es cierto, mira, si la mueves tantito, sí es cierto que puede ser que sí coincida. No, es una coincidencia exacta, no aproximada. Exactamente como estaba la constelación en aquella noche del 12 de diciembre de 1531, así están plasmadas en la tilma. Exactamente. No hay ninguna aproximación, es exacto. Y por si fuera poco, encontramos unas constelaciones dentro de estas estrellas. La constelación del sur, o la Cruz del Sur, que muy utilizada por los barqueros en aquel entonces, para los españoles, no para los indígenas. La constelación del Centauro, la estrella más brillante de todo el firmamento, Sirio. Irónicamente, bueno, no irónicamente, curiosamente, la que más brilla en la tilma, que de esta manera, comparando la estrella Sirio, que es la más brillosa de todo el firmamento, aún hoy en día, de aquí se basaron para sacar todo lo demás, se hicieron cuenta de esa coincidencia exacta. ¿Cómo es posible entonces que eso sea una mera casualidad, algún invento? Pero aún hay más. Decíamos ahorita que el sol representa a Dios nuestro Señor. Y la luna representa pues todo lo contrario. Esa media luna que está pisando la Santísima Virgen, no está la luna por encima, no. La Santísima Virgen claramente está pisando esa media luna. El ombligo de la luna. La Virgen está en el centro de México. En el ombligo de la luna. Pero la Virgen, la Santísima Virgen, como cuando se le presentó a Juan Bernardino, el tío del indio Juan Diego, se presentó como la disculpe, está un poquito, yo también a veces me confundo un poquito con esto, me deben dispensar. Pero la Santísima Virgen se presentó como la Tecuatlazupe, que significa la que aplasta a la serpiente. De aquí, esta luna, que para ellos la serpiente era el dios supremo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ella aplasta a esa serpiente, está por encima de ella. Al mismo demonio aplasta. Y encontramos en el libro de Génesis que Dios nuestro Señor le dice al demonio, en la figura de la serpiente, ella aplastará tu cabeza con su ella aplastará tu cabeza con su pie y tú le morarás el cañada, pues lo que viene siendo la parte esta del talón, ¿no? Que decimos, el carañar. Observemos esto, hermanos. La Santísima Virgen está aplastando a la serpiente. Lo que dijo Dios nuestro Señor, lo que le dijo a la serpiente, precisamente en el libro de Génesis. Ella aplastará tu cabeza con sus pies. Y por si fuera poco, encontramos la imagen de pues un ángel que sostiene el manto real de la Santísima Virgen. Un ángel que está a los pies de la Santísima Virgen, que está vestido con las plumas del pájaro mexicano del Ciniscán. El Ciniscán, de esas plumas, ¿verdad?, era con lo que hacía el pájaro o el ave, el Ciniscán,
se hacían los penachos, que penachos significan plumas de pájaro, pluma de ave, es lo que quiere decir más o menos penacho, la traducción. Que únicamente le llevaban los emperadores, eran los únicos permitidos. Y este ángel con ese plumaje de esta ave, ¿verdad? Era exactamente la misma ave que Juan Diego, el indio Juan Diego, escuchó el canto cuando pasó por un lado del cerro Tepeyacac. El canto de las aves del Ciniscano. Esos tonos coloridos, ese ángel moreno, no blanco, no, moreno, que no se ve afligido, no, al contrario, sometido a la Virgen, que está por encima de la jerarquía celestial, la Santísima Virgen, Reina de los ángeles. Ella está por encima de todas las jerarquías celestiales. Supera por mucho. Por eso le dice, la Santísima Virgen es la joya de la creación. La Santísima Virgen es la joya de la corona de la creación. Simplemente llevamos casi una hora aquí hablando de esto y no terminamos de ver todavía los demás aspectos. Hay muchas cosas que ver todavía, muchísimas cosas. Sin embargo, considero yo que esto es lo más importante con respecto a la simbología. ¿Cuántas cosas no hemos visto hasta ahorita? Y aún faltan muchísimas cosas más que ver. No obstante eso, las relaciones con el libro del Génesis, de las Sagradas Escrituras, del libro del Pentateuco, de los Hebreos, el libro del Génesis, ella aplastará tu cabeza con sus pies y tú le morderás el calañar. La Santísima Virgen pisa esa luna, está por encima de ellos. ¿Cuántas cosas no encontramos aquí? Y toda esa simbología que aquel indio Juan Diego, al dirigirse a la Santa Misa, se encontró y se sorprendió por ello. Vamos a una tercera parte. Naturalmente, los enemigos de Dios, de Dios nuestro Señor, pues que no son pocos, ¿verdad? Siempre van a buscar el modo para desacreditar todo esto. Es por eso que me permití realizar una tercera y última parte con respecto a esta conferencia, sobre los mitos y evidencia en torno a la imagen milagrosa. Mitos, cualquier cantidad de cosas que llegan aquí para buscar engañar incautos, ¿verdad? Que no es otra finalidad más que engañar incautos y apartar, ¿verdad? Quitarle fieles a la Santísima Virgen, a Dios nuestro Señor. Encontramos una gran variedad de mitos. La más común es que la Virgen de Guadalupe, que es esta imagen que está aquí, es la Santísima Virgen, ¿verdad? Con los niños en brazos. Esta imagen de la Virgen con los niños en brazos es la misma que traía Colón en la carabela llamada Santa María, que es donde él venía viajando. Pero la niña la pinta la Santa María, que son las tres carabelas, ya la sabemos, en 1494, que Colón por accidente llegó a las costas de Veracruz, aquí en México, y descubrió el nuevo continente, ¿verdad? Hay una pintura muy bonita de Dioscoro Puebla, donde refleja el encuentro de dos mundos. El pintor mexicano Dioscoro Puebla. Esta imagen que vemos aquí, noten el increíble parecido con la Virgen de Guadalupe, a diferencia de que aquí está con el niño en los brazos. Esta devoción española de siglos antes, y tenía no sé cuántos años tendría esta devoción para el momento de la conquista, mucho antes de las apariciones, naturalmente. ¿Por qué se da esta confusión? ¿De dónde viene el nombre de Guadalupe? La Santísima Virgen, cuando se presentó al tío, ¿verdad?,
a Juan Bernardino, al tío del indio Juan Diego, ella se presentó como la Tecuatlazupe, es decir, la que aplasta la cabeza de la serpiente. La que aplasta la serpiente, la cabeza de la serpiente. Es lo mismo, cualquiera de los dos es correcta. La que aplasta la serpiente o la cabeza de la serpiente. Cualquiera de las dos traducciones es correcta. ¿Y por qué Guadalupe? ¿Por qué la confusión? Es que se parecerá mucho, dirán algunos, tiene los rayitos, tiene los rayos del sol, perdón, la luna, el ángel, etcétera, este mismo manto. Pero no es así, no es por eso. Sucede que cuando aquel histórico suceso sucedió, válgame, perdón por la redundancia, cuando aquel épico momento ocurrió, Juan Diego, al tratar de explicarle lo que estaba sucediendo, lo que veía, lo que sus ojos vieron y demás, los españoles curiosos llegaron, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y él no sabía hablar español. Y él decía, no, Tecuatlasupe, Tecuatlasuple, Tecuatlasupe. ¿Quién se te apareció? La Tecuatlasupe, 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 decía él. Y ellos, Tecuatlasupe, Guadalupe, decían. La Virgen de Guadalupe. No entendían aquello. Y por el asombroso parecido, ellos pensaron, bueno, fue la Virgen de Guadalupe. Es por eso que se quedó el nombre de Guadalupe. La Tecuatlasupe, que fue el nombre original, la que aplasta la cabeza de la serpiente, o la que aplasta la serpiente, cualquiera de los dos es correcto. Pero ella se presentó como la Tecuatlasupe, que los españoles, al escuchar aquello, no es Tecuatlasupe, Guadalupe. Y ellos pensaron en la devoción que ellos tenían a la Santísima Virgen de Guadalupe, en aquella región de España. Y de aquí, de esto, de Guadalupe, de esta devoción que ya existía, nacen las tonterías de que fue un instrumento para la conquista. Es que como en 10 años no podían, apenas unos cuantos cientos, torturaron a los pobres indígenas y no sé qué tantas tonterías más, e inventaron esto para utilizarlo como un instrumento para la conquista. Una virgen que ya tenían, únicamente le quitaron el niño e inventaron lo demás para conquistar a los indios. Pero en realidad se trata de la diosa Tonantzin, la de la falda de serpientes, la creadora de todo, la madre de todo. Y aquello no fue otra cosa más que una simple pintura que en aquella época se pintó, ¿verdad? Pero dicen por ahí, es que la Santísima Virgen no hace muchos años, a razón de poco más de 20 años, se descubrieron en los ojos de la Santísima Virgen, están impresos el momento de aquel milagro, cuando Juan Diego desplegó la yate ante el obispo de Fray Juan de Zumárraga. Y dicen las personas, es que eso de los ojos no se trata más que de un simple caso de pareidolia. La pareidolia, para estar en contexto, es que nuestro cerebro interpreta una imagen como algo con base a una experiencia personal o un recuerdo vivido. El ejemplo más claro es cuando nosotros vemos una nube en el cielo, que inmediatamente, después de un tiempo, ¿verdad? Pero he terminado de verla, esa nube en el cielo la hallamos forma de algo. Pero lo que yo veo puede ser distinto a lo que ve John o lo que ve alguien más. ¿Por qué? Porque es independiente. Pero hay algo que se llama en psicología como la de el efecto en masa, pues. Lo que yo veo, estoy obligando a los demás a que crean eso mismo. Pues las personas dicen, es que eso es un caso de pareidolia. Gente ignorante en realidad, ¿no? Y dicen, es más, la prueba indiscutible de que todo esto es falso es que el indio Juan Diego debió haber medido más de 2 metros, cosa que era prácticamente imposible porque los indígenas variaban entre 1,40 y 1,60. Eran muy pequeñitos en realidad. Pero ya vemos ahorita que la yata en realidad era una tela que, si bien es cierto que daba vueltas alrededor de ellos, vuelta y media, 2 vueltas,
pero quedaba demasiado holgada. ¿Por qué? Porque lo utilizaban para cargar cosas, por eso. No es que quedara ajustada como una camisa, una playera, no. Era algo que quedaba holgado. Ahí se contradice absolutamente esto. Vamos a ir viendo todo lo demás. Primero, bueno, perdón, y aunado a todo esto, hay unas tonterías que dicen por ahí. Es que los españoles, hartos de ver aquellos sacrificios de las pobres tribus indígenas, buscaban desaparecer los monumentos a sus ídolos. Por lo tanto, se agarraron de ahí para exterminar a los indios. Y como no existe la suficiente evidencia, pues aquello es falso. El ayate, pues es de lino, no es de palma. Son mentiras que sea de palma, dicen ellos, los no creyentes. Es de lino, por eso se conserva. ¿Y cómo sabes que es de lino? Bueno, el célebre y tristemente célebre Guillermo Schulenburg, el exabad, el alemán, este exabad de la Basílica de Guadalupe, en el año 1995, 1996, él comentó de que el ayate, en realidad, original, es un de lino que no es del ayate. Y aquello fue un boom, fue un escándalo a nivel mundial. Se comprueba la falsedad de la Santísima Virgen María de Guadalupe, es falsa. ¿Por qué? Porque es de lino, no es ayate. Ah, vaya. ¿Y quién lo dijo? Es que lo dijo un abad. No fue un abad. Él era un ex abad. Una persona excomulgada. Decimos acá, colgó los hábitos. Una persona excomulgada, no por decir esto, no. Por otras cosas. Una persona libertina, ¿no? Que, bueno, podrán investigar ustedes de quién se trata él. Esa persona. Pero esa persona que dejó ese hueco aquí, ni aún así pudo desmentir aquello. ¿Por qué? Porque esto es mentira. No es cierto que sea de lino el ayate, no es cierto. Hay suficiente evidencia para desmentir todas esas tonterías. Y esta persona que se encargó de difundir esa mentira, excomulgado, porque ya ni siquiera era abad, se encargó de propagar esas mentiras para demeritar todo eso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, primero que nada, encontramos esto. Tiene más de 450 años y sigue estando tan fresca y colorida como desde el primer día. Estuvo por poco más de 116 años expuesta en intemperie. Le pegaba el sol, la lluvia, el frío, el polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que iban la tentaban, la tocaban porque no tenían ningún tipo de protección. Nada. Y las personas llegaban con los ácidos grasos de la mano, lo tocaban, la veneraban durante más de 116 años. ¿Cómo es posible que no se haya deteriorado en ese tiempo? El caso increíble, ¿verdad?, del cual se tiene notariado aquí en la Basílica de Guadalupe, del señor, bueno, el notario, Carlos María Bustamante, que para el año 1791, mientras unos trabajadores están limpiando en el marco que pusieron en la imagen de la Virgen, en el ayate, ¿verdad?, para conservarlo, que la gente no lo dañara, que no quisiera arrancarle pedacitos de la tilma, etcétera, como reliquias. Ese marco de plata que se le hizo, los trabajadores, mientras estaban limpiando la orilla, ¿verdad?, de este marco, utilizaban un ácido que se conoce como un ácido nítrico, que era muy utilizado en ese entonces para limpiar la corrosión, ¿verdad? Ese ácido, al momento de caer sobre la imagen, se escurrió y no le hizo absolutamente nada, sino que dejó esta mancha que vemos aquí, esta mancha del ácido. Esto de aquí no es una mancha de agua, es la mancha del ácido nítrico. Corrió de arriba abajo
Y cuando llegó al suelo, ese ácido perforó, dejó en el suelo, perforó aquel, aquel cimiento y dejó un hoyo en el lugar donde cayó ese ácido. Bendito sea Dios, esta imagen con el paso de los años ha ido desapareciendo paulatinamente. Y vemos aquí cómo va perdiendo su textura hasta algunos puntos llegar prácticamente a desaparecer. ¿Cómo es posible que alguien dude de esto si está notariado? Y no fue una persona, él fue el notario nada más. Hubo cientos de personas que atestiguaron eso. Para que alguien venga y diga una tontería, es que esa imagen es de lino. Por el amor de Dios, dice uno. No obstante esto, la miembro del Centro de Estudios Guadalupanos, Margarita Subiría de Martínez Parente, afirmó lo siguiente: la tilma se mantiene constantemente a 36 grados y medio. La temperatura de cualquier cuerpo sano, 36 grados y medio, constantemente. Está en el frío, está en el calor, está adentro, está afuera, está con aire, está sin aire, etc. Siempre se mantiene así. Una miembro del Centro de Estudios de Guadalupanos, personas que, un comité que se formó precisamente ante 1995, 1996, por el triste caso del célebre Exabad, ¿verdad?, que comentamos ahorita, no tiene caso de mencionar su nombre, pero ese consejo de Centro de Estudios Guadalupanos que se formó para ver si es cierto o no aquello, si se trataba una farsa o no. Pues la señora Margarita Subiría de Martínez Parente, miembro del Centro de Estudios Guadalupanos, de ese centro que hablamos, afirmó esto y no dijo, bueno, es que aquí ya se mantiene esto. No, con base a una serie de pruebas. Y siempre, 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 siempre arroja exactamente el mismo resultado, 36 grados y medio, nada más, como si fuera una persona la que estuviera ahí. Dicen, es que es una tela de lino. Pues precisamente con base a esas tonterías, tomaron unos tejidos de fibra de maguey, exactamente como los mismos de la tilma, del ayate. Y a los 20 años se descompone, se pudre. No dura más de 20 años eso de ahí. Pero dice, es que no decían que es de lino. ¿Cómo va a ser de lino si el lino es muy distinto el material a la fibra del maguey? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que efectivamente son tejidos de fibra de maguey, que no tienen nada que ver con el lino, que coincide perfectamente con lo que dicen los historiadores de las tilmas, de los ayates que utilizaban los antiguos indígenas, que el normal se pudrió a los 20 años, y ese tiene más de 450 años, ¿verdad? Ya cerca, si Dios lo quiere, pues en 10 años más estaremos celebrando el 500 aniversario, medio milenio. Y aún así se conserva. Tenemos además que el 14 de noviembre de 1921, a eso de las 10:30 de la mañana, el comunista Luciano Pérez Carpio, reconocido comunista de la Liga Comunista 23 de septiembre, de los hermanos Flores Magón, aquí en México, colocó ante los pies de la Virgen de Guadalupe un aroma de ramo de flores, de rosas, que escondía un poderoso dispositivo, una bomba, que al momento de estallar estalló no solamente las gradas de mármol, la piedra de las más duras que existen. El mármol es muy duro, sumamente duro. Lo hizo pedazo, lo pulverizó. Despedazó todo el altar que sostenía la imagen. Voló los candelabros de bronce. Retorció el crucifijo de bronce que estaba a un lado, ¿verdad?, de la imagen. Los jarrones, floreros, vidrios, etcétera, los hizo polvo,
Las casas cercanas reportaron que los vidrios se quebraron por el efecto de la explosión. Fue una explosión en cadena, perdón, una explosión en serie, masa, no sé cómo se diga, que reventó los vidrios de las partes aledañas. Detrás de la pared trasera de ahí, rompió todavía la imagen de cristal de un cuadro de Juan Diego. Perdón, de San Juan, perdón, del apóstol San Juan. Y si a cuadras llegó el efecto de la explosión, ya imaginaremos qué tan punteto estuvo eso. Observen bien lo siguiente. ¿Cómo estaba antes de la explosión? Dispensen ustedes, por favor, ustedes sepan disculparme, que no encontré una imagen con mejor calidad, pero hay que comprender, en 1921 no existían cámaras como ahora. Esta es una imagen original antes del suceso, antes. Observen los candelabros, todo esto lo destruyó, esto de aquí, no solamente los de arriba, sino que estos de la base. Apenas si se alcanza a observar acá el crucifijo. Observen el altar, cómo quedó despedazado, caído, ahumado, etcétera. Vemos acá las grietas del altar, del mármol, y la imagen que solamente se ahumó. Esta es una foto verídica de todo aquello. Esto fue real, no fue un invento. Observen el crucifijo de bronce, cómo quedó volteado. El crucifijo que apenas se alcanza a ver acá. Cómo esto azotó el bronce. Si quieren saber qué se siente eso, peguen una patada a una campana y van a darse cuenta de la dureza del bronce. Aquí está actualmente en el Museo de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Observen cómo está doblado a causa de la explosión. Y el cuadro de la Santísima Virgen con la tilma apenas si se alcanzó a ahumar. Un hecho inexplicable, increíble, de aquel triste día de 1921. Por si esto fuera poco, pues remontémonos a estudios más recientes. El reconocido doctor Philip S. Callaghan, científico de la NASA, junto con el profesor Jody Brand Smith, ¿verdad? Maestro en artes de la Universidad de Miami, de la UCLA, perdón, de la Universidad de Miami, perdón, expusieron un estudio que ellos realizaron sobre la tilma. Y ellos encontraron que detectaron pinceles humanos sobre la imagen original que no es humana. Y dices, a ver, ¿cómo está eso? Detectaron pinceles humanos sobre la imagen original que no es humana. ¿Cómo es posible que un pincel humano que no es humano? Parece una contradicción. Pues la imagen, queridos hermanos, no fue pintada con algún método que sea conocido. No fue pintada con algo que se haya conocido, no. Ellos descubrieron que los trazos son perfectamente simétricos, sumamente raro en una pintura. Imposible prácticamente. Y aquello no podía ser humano. Esa imagen no puede ser humano. Un humano jamás hubiera podido haber hecho eso. En aquel entonces surgió algo que se conoce como hoy como la proporción áurea. Muy utilizada en el arte y muy utilizada en el renacentismo. ¿Cómo es posible que un siglo antes de que se descubriera la proporción áurea, esta imagen ya tuviera aplicada la proporción áurea? Por eso descubrieron ellos que si quitan el ángel, eliminan el ángel de los pies de la Santísima Virgen, perdería la proporción áurea. Estamos hablando que poco más de un siglo después de las apariciones de la Santísima Virgen, se descubrió la proporción áurea. No se inventó, se descubrió la proporción áurea, presente en toda la naturaleza. Y de ahí los pintores del renacentismo pues ya lo utilizaron para crear sus obras. Da Vinci fue el más conocido, Miguel Ángel también, etcétera. Rafael Osancio, etcétera, etcétera, etcétera.
La tilma, ya expuesta, mide 1,70 m de alto, de largo, perdón, por 1 metro con 4 milímetros de centímetros perdón, con 1 metro con 4 milímetros de ancho, formada por dos partes unidas en el medio. Y muchos se agarran para decir, es que si estas son las medidas de la tilma, Juan Diego debió haber medido más de 2 metros. No, señor. Recuerden que eso no iba entallada al cuerpo, quedaba holgada. Y esa holgura es perfectamente comprensible, con base a esa holgura, que esto se dé. Estamos hablando que el indio Juan Diego medía entre 1,40 y 1,60, más o menos. ¿Cómo es posible que sea más grande que él? ¿Le va a ir arrastrando? No, señor. Quedaban holgadas porque lo utilizaban para cargar. Por eso es perfectamente comprensible esto. Por si fuera poco, el célebre artista, pintor mexicano, Miguel Cabrera, escribió un libro que se llama La Maravilla Americana, la Maravilla Americana, perdón, donde menciona que la imagen está también al revés de la tilma. Es decir, la tilma son dos partes de un metro con 1,04 por 1,70 metros. ¿Verdad? Dos partes. Quiere decir que estas medidas vienen por un lado y por el otro. Miguel Cabrera, en el libro que escribió sobre la maravilla americana, con base a la Virgen de Guadalupe, la Santísima Virgen, menciona que la imagen la encuentras tanto al derecho como al revés. La imagen está enfrente. La tenía acá enfrente. Juan Diego se colocó las flores enfrente, en la tilma por enfrente. Pero esa imagen, la imagen, cuando quedó grabada ahí, se fue también hacia atrás, en la parte trasera de la tilma. Es imposible, entonces, afirma Miguel Cabrera, que manos humanas hayan podido hacer aquello. Es imposible. Es imposible que sin preparar un lienzo, lo que tú pintes enfrente se refleje atrás. Es imposible. El apresto o la imprimación, como la palabra técnica utilizada para ello, es imposible que sin preparación previa eso se pueda hacer. Y por si fuera poco, eso se inventó casi 2 siglos después. Esa técnica se inventó casi 2 siglos después, perdón, poco más de 2 siglos después de las apariciones. ¿Cómo es posible entonces que si 2 siglos después se inventó esa técnica ya se haya aplicado? Si no existía, no se conocía siquiera. Si el científico de la NASA y el profesor, el maestro en artes, ¿verdad?, de la Universidad de Miami, dicen, eso no es humano. Ningún humano pudo haber hecho eso. Aplicaron la proporción áurea un siglo antes de que se descubriera. Y todavía hay más. El maestro, el profesor don Francisco Campos de Rivera, de la Universidad de Barcelona, en España, experto también en técnicas de pintura, concluyó lo siguiente, cito textualmente: ningún artista humano hubiera elegido para realizar su obra en un lienzo de esa calidad sin previa preparación, sin preparación. Lo que vimos ahorita, ¿quién en su sano juicio se va a poner a pintar sobre eso sin que la tela esté preparada? Los científicos Smith y Callaghan, el profesor de la Universidad de Miami y el doctor Callaghan de la NASA, así como el pintor Francisco Campos Rivera, el de don Francisco de Barcelona, en un dictamen elaborado en 1954, un estudio que se elaboró en el año de 1954, afirman que en la imagen de la Virgen de Guadalupe no existe ninguna huella de pincel humano. No es posible que se haya descubierto eso. Por si fuera poco, el doctor Ricardo Kuhn, de origen alemán, premio Nobel de Química, determinó que no existe colorante ni animal, ni vegetal, ni ningún otro tipo, ni mineral, ni sintético, ni nada, y que se trata de un colorante completamente desconocido. No es posible replicar, así como afirmaba Miguel Cabrera en su libro, el libro de La Maravilla Americana, de Miguel Cabrera. No es posible que con las técnicas de aquel entonces hayan podido pintar esa imagen. Imposible, prácticamente imposible, más sobre una tilma.
sobre un lienzo de Ayate, de Pira de Maguey, ¿verdad? Y que un premio Nobel de Química, experto en su área, que te diga que haya determinado que no existe ningún colorante ni animal, ni vegetal, ni sintético, ni ni vegetal, ni nada. ¿Quién puede dudar de ello? Si está firmado, lo están firmando profesionales en el área, gente que arriesgó su reputación, que si bien dicen, es que los obligaron. Tenemos dos premios Nobel que afirman todo eso, que arriesgan todo eso. Y con esa valentía afirmaron todo, que eso no es algo humano, que es verdadero, que es cierto, con su reputación de por medio, para que venga un ignorante a decir una tontería, ¿verdad? Es que eso es un invento de conquista. ¿Cómo es posible que la gente se inclina más por esas tonterías que a gente reconocida, expertas en sus áreas, la mayoría de ellos ateos, que se convirtieron gracias a esto? Y todavía hay más cosas todavía. El doctor Enrique Graue, oftalmólogo reconocido en toda América Latina, en la década de los 80 y durante los 90 también, cita lo siguiente, haciendo aquella examen, ¿verdad? Que veíamos en 1995 con base a las declaraciones del alemán ¿verdad? Del Exabat. Examiné los ojos con oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos una profundidad de ojo como al estar viendo un ojo vivo. El doctor Enrique Graue, al momento de estar analizando eso, comenta en una entrevista que le hicieron después de afirmar esto de aquí, que le estar examinando un ojo vivo, dice, ¿cómo es posible? Sí, dice en la entrevista. El doctor Enrique Graue, una entrevista que le hicieron exclusivamente por esto. Al momento, cuenta la anécdota de cómo estuvo aquello. Dice, tengo más de 20 años, más de 30 años con esta profesión, etcétera, y yo estoy muy acostumbrado a hacer la de Estel, tomo de vamos a decir, mi lamparita, dice, e ilumino los ojos de las personas. Al momento de estar examinando eso, observé cómo la retina se contraía, que es el mismo efecto que si te ponen la luz enfrente del párpado. Y en aquel momento dije, señora, por favor, no se mueva. No me tomó más de un segundo comprender que estaba hablando ante una imagen. Fíjese muy bien, un reconocido doctor en toda América Latina, Enrique Graue, oftalmólogo, fama internacional, mundialmente reconocido, que examinando los ojos de la Santísima Virgen, le habló como si fuera una persona, como si estuviera viva, que observó cómo se contrae esa retina, que se movió aquella retina. El doctor Rafael Torija, con la ayuda del mismo aparato, el oftalmoscopio, cita lo siguiente: los ojos de la Virgen de Guadalupe dan la impresión de vitalidad, lo mismo que citó el doctor Enrique Graue. Para el año 1951, el doctor Carlos Salinas descubrió un rostro humano en la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, hizo un experimento fotografiando el ojo de su hija, donde se reflejaba una imagen, ¿verdad?, frente de ella, y es exactamente el mismo resultado que encontró en el ojo de la Santísima Virgen. Él hizo la prueba, descubrió la imagen en el párpado en el ojo de la Virgen, de la Santísima Virgen. Y al momento de hacer aquella prueba, de descubrir aquello, decidió hacer el experimento con su hija, con una persona que ya estaba viendo. Exactamente el mismo resultado obtuvo. Además, el doctor José Aste Tonsman descubrió en una de las córneas de la Santísima Virgen
una córnea en la pintura que mide 7 milímetros aproximadamente, la escena que la Santísima Virgen tenía al momento, exactamente cuando eso sucedió, en donde estaba conformada 12 personas, donde una de ellas era el señor obispo. Ante aquella impresión era Juan Diego con la tilma abierta. Exactamente la misma escena. Y todavía se ve a un lado del señor obispo, ¿verdad? De Fray Juan de Zumárraga, la esclava que tenía, vimos la vez pasada que era la traductora, que traducía de náhuatl a latín, a español, perdón. Pues esa escena está en la córnea de la Santísima Virgen, una córnea de 7 milímetros. ¿Cómo es posible que un pintor en 7 milímetros haya pintado una escena? De aquí que su santidad Pío XII, en el año 1954, comentara que esta imagen es obra de pinceles que no son de acá abajo. Es obra de pinceles que no son de acá abajo. Lo mismo que afirmaron los doctores, el doctor de la NASA y el profesor el máster en artes de la Universidad de Miami en el mismo año. Humanamente no hay explicación para las interrogantes que presenta. ¿Cómo es posible entonces que eso se dé? ¿Verdad? Que esas cosas ocurran y que alguien venga a decir es que son mentiras, fue un invento de la conquista. Y hay muchas más evidencias, muchísimas evidencias, pero el tiempo es muy corto y no podemos ahondar en todo. La Santísima Virgen, con esto que ya quiero terminar, nos dice lo siguiente, nos hace la siguiente pregunta. ¿No soy yo aquí que soy tu madre? La Santísima Virgen siempre ha estado con nosotros, siempre. Desde el primer día de su gloriosa asunción. ¿No estoy aquí que soy tu madre? Ella nos pide que la invoquemos y que en ella confiemos. Ella quiere escuchar, está deseosa de escuchar nuestros lamentos, remediar nuestras penas, nuestras miserias, nuestros dolores, nuestras aflicciones, etc. Aquello que nos quita el sueño. Ella es la que está delante de Dios y que está por encima de todas las jerarquías celestiales, la que pisa la cabeza del demonio. Esta señora del cielo, como se presentó, yo soy la bienaventurada siempre Virgen María, al indio Juan Diego, pues esa señora del cielo, ¿verdad? Es la misma que está en este momento a un lado de Dios nuestro Señor, que está pidiendo por nosotros, que está orando por nosotros, que suplica por nosotros ante nuestro Dios, ante Dios nuestro Señor, como se lo confiró, se lo confió a los niños en Fátima. Mi mano ya no puede sostener el puño poderoso de Dios. Hacer penitencia, hacer oración, porque mi mano ya no puede sostener la ira de Dios nuestro Señor, el puño poderoso de Dios nuestro Señor. ¿Por qué no acudir a esta dichosa madre? ¿Por qué no pedirle que sea nuestro amparo, nuestro refugio en las tentaciones, nuestra auxiliadora en el reino eterno de los cielos? Acudamos a ella, a la gran Madre de Dios. Dios nuestro Señor nunca le ha negado algo a la Santísima Virgen, ni en vida, ni en la vida aquí en la tierra, mucho menos en la vida allá en el cielo. Cualquier cosa que le pidamos a la Santísima Virgen, siempre y cuando sea para salvación de nuestras almas, para beneficio de nuestras almas, ella intercederá por nosotros para que Dios nos la conceda. Comprendamos la gran abogada que tenemos en el cielo. Acudamos a ella y a su vez seamos unos buenos hijos agradeciéndole todo lo que ella ha hecho por nosotros y sigue haciendo y seguirá haciendo aún después de nuestra muerte.
Y qué bonito será que el día final, en la hora de nuestro juicio particular, cuando nosotros moramos, que la Santísima Virgen esté ahí, que ahí estará, junto a San Miguel Arcángel, junto al Divino Juez, nuestro Señor Jesucristo. Ahí estará. Y qué bonito que ella sea la que nos salve y que nos acobije bajo su manto protector. ¿Por qué no estar agradecidos con ella? ¿Por qué no pedirle a esta madre de bondad? ¿Por qué no acudir a ella? Como buenos hijos, como buenos cristianos, debemos venerar a la gran Madre de Dios. Adorar primero y ante todo a Dios nuestro Señor, que es el único que merece adoración suprema y verdadera adoración, y venerar a la gran Madre de Dios. Juntemos, unámonos en oración y pedamos a la Santísima Virgen que esté siempre con nosotros, que sea nuestro refugio en las tentaciones, que sea ese auxilio a los cristianos, que sea esa estrella de la mañana, esa salud de los enfermos, esa rosa mística, ¿verdad?, que representa un trono de eterna sabiduría, una casa de oro, y que ese fue el arca de la alianza, es el arca de la alianza, que sea nuestra abogada en el reino eterno de los cielos. Y así, todos juntos, los invito a decirle: Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. A nombre de todo México guadalupano, queridos hermanos, en la sección de Sonora, les deseo a ustedes, les agradezco el favor de su atención y espero que haya sido de su complacencia estas breves palabras que he dicho. Gracias, hermano, gracias. De verdad que, como tú indicaste, ¿no? El tiempo es corto para poder hablar y conocer un poco más de la Virgen de Guadalupe. En el poco tiempo que se le ha brindado, tanto el sábado anterior que se pudo dar la primera y esta segunda parte, sí, es verdad, se queda muy corto. Y tocar un poquito el tema de que tú indicaste sobre todas las evidencias que hay acerca del manto, de la tilma de la Virgen de Guadalupe. No, tú que vives allá, que estás más cerca, que has tenido la bendición de poder asistir a algún momento en la basílica, donde hay tantos y más que todo evidencias de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Creer que o todavía dudar de esta aparición es algo que, o sea, para mí no tiene cabida. ¿Por qué? Porque el hecho no simplemente hablemos de que tú seas una persona católica creyente por la fe que tienes, sino también de las investigaciones que han habido por parte de científicos, por parte de personas ateas, inclusive científicos ateos que han ido a hacer todas las investigaciones sobre la tilma de la Virgen de Guadalupe, y hay cosas que no se pueden explicar. Precisamente en el tema que tocaste de que confundían a la Virgen de Guadalupe de España con la Virgen de Guadalupe que se le presentó a Juan Diego, bueno, tampoco hay una evidencia real de que sea cierto, pero es que yo creo que tratar de evitar la evidencia, tratar de hacer una evidencia científica, inclusive de personas, hasta dónde es tan importante y tan llamada la atención de la tilma, que han venido científicos de la NASA para tratar de dar una explicación a todo lo que contiene la tilma de la Virgen de Guadalupe. Es increíble que todavía haya personas que no creen y que dudan de la veracidad de la tilma, hermano. Sí, así es increíble. De hecho, más que nada, ahí, hermano, es por la misma ignorancia de la gente, de las personas que dicen, bueno, o sea, que no les conviene de alguna manera no creer, que yo no encuentro, la verdad, qué conveniencia podría tener esto, sino que también hay personas dentro de la misma ignorancia que son parte de las leyendas negras de aquí de la iglesia, que dicen, bueno, o sea, una sarta de tonterías, leyendas, mitos alrededor de la Santa Iglesia, que caen ridículos. Recordemos una cosa, hermano, es muy importante esto. El demonio siempre ha buscado y seguirá buscando e intentando destruir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para ello se valdrá de cualquier medio que le sea permitido. El medio más eficaz para llegar al cielo es
obviamente, pues la comunión con Dios nuestro Señor. Pero la oración de la Santísima Virgen, ser fiel, devoto a la Santísima Virgen, es uno de los medios prácticamente más seguros. El demonio, conociendo eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar atacar o disminuir la figura de la Santísima Virgen. ¿Para qué? Para que los incautos caigan con ello y separarlos cada vez, llevarlos a la perdición de las almas, de la perdición eterna. Es por eso que la Santísima Virgen, ¿verdad?, después de Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen es la persona más atacada de toda la historia. Hay personas que dicen que es más la Virgen que Dios, no lo sé, lo desconozco. Hasta no tengo entendido, después de Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen es la persona más atacada en toda la historia. Desde el primer tiempo, desde los primeros días de nuestro Señor Jesucristo. La Santísima Virgen es y seguirá siendo atacada por los enemigos de la Iglesia. Es por eso que nuestra labor es defenderla en todo momento y encomendándonos a ella, naturalmente. Y efectivamente, ¿no? Defenderla, no tratar de hacer creer de que es un Dios. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como fieles, como feligreses, tratar de enseñar a las personas, inclusive a católicos mismos que han caído en ese desconocimiento de saber en qué lugar poner a la Virgen. Pero ya te digo, interesante el tema. A mí me ha gustado mucho y bueno, yo he visto varios documentales precisamente sobre las investigaciones que han habido del manto de la Virgen de Guadalupe, y también he visto sobre la parte de los ojos, como comentaste, ¿no? Del iris de la Virgen, que hay también escenas grabadas del momento en que fue la aparición con el obispo, con Juan Diego, etcétera, y que son cosas inexplicables, que precisamente los mismos oftalmólogos, es que es increíble ver la cantidad de personas, de científicos, inclusive hasta de personas, doctores, médicos, que han ido a hacer experimentos sobre la tilma para poder ver la realidad de lo que se iba allá en México. Hermano, quisiera de pronto pedirte, tú que estás allá, que has vivido ese momento, ¿qué nos puedes conversar de la Basílica de Guadalupe? ¿Qué podemos encontrar ahí para que nos animemos a algún momento? Sé que no estamos tan cerca, ¿no? Pero en algún momento animarnos a poder ir allá de visita, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en la Basílica de Guadalupe? Caramba, pues mira, lo primero que van a encontrar en la Villa de Guadalupe, que es un camino que topa precisamente con el cerro del Tepeyac, que es donde está la basílica, la actual basílica. Las tres iglesias que ha habido. Lo primero que van a encontrar, indistintamente del día, no importa el día, ni mucho menos la hora, siempre van a encontrar muchísima gente de todas las nacionalidades. No solamente mexicanos, hay muchísima gente extranjera, muchísima. Tanto que por lo general ahí se ofrecen el servicio de intérprete, principalmente el idioma inglés. Pero hay franceses, alemanes, rumanos, lo que me ha tocado, ¿no? Franceses, alemanes, rumanos, ingleses de Estados Unidos, etc. Vas a encontrar un ambiente muy bonito. Cuando tú llegas ahí a la basílica, sientes esa emoción que dices, bueno, o sea, la psicología de las masas maneja eso, o sea, que una emoción en conjunto se va como que una reacción en cadena, ¿no? Lo que uno siente lo vas enfocando a lo demás. El caso más típico es un bostezo. Si alguien bosteza, empieza a bostezar. Con el solamente hecho de decir bostezo, más de unos ahorita está bostezando. Te los puedo asegurar. Muchas personas se agarran de ahí con eso. Pero en realidad, hermano, no es eso lo que uno siente. Porque además de sentirlo, lo vives y lo razonas. Y es muy curioso porque comienzas a comprender eso y por un momento dejas como que de lado el cansancio, todo lo demás. El hecho de estar ahí parado frente a la imagen de Nuestra Señora
Es algo indecible, la verdad, no. No te, no te Es sabría algo que decir. tendrías que vivirlo en el momento. Tendrías que vivirlo en el momento para poder sentir lo que en realidad se siente. Sí, la verdad es que sí, sí, dispensen de es algo que tienes que vivirlo. Claro. No sé, no tengo ninguna palabra, la verdad, para decirlo. Es pensar en todo aquello, ¿verdad? Estar ahí. Y no solamente por la gente, eso déjalo de lado. Eso no. El hecho de estar ahí, escalar hasta lo alto del cerro donde subió Juan Diego, ¿verdad? Exactamente en el lugar de las apariciones, que ahí están. Es sumamente cansado, no es algo, si no estás acostumbrado a las alturas, es sumamente cansado, agotador por demás. Aquí en la región donde vivo, aquí en la casa, en su casa, estamos prácticamente sobre el nivel del mar. Estamos hablando de una altura de 1.8 kilómetros sobre el nivel del mar, más o menos. Es sumamente cansado. Es como si tuvieras una carga como unos 30, 50 kilos en la espalda, ¿no? Cuando vas subiendo. Es muy agotador. Pero esa satisfacción que sientes de estar ahí es indecible, la verdad. No me viene una palabra. Y es más, además de cuando estás ahí, también cuando en diciembre que se llegan a juntar, me parece que son, creo que de 18 a 20 millones de personas, millones de, de fieles que se acercan a la basílica el 12 de diciembre. No, ojalá quiera Dios que algún día tenga la oportunidad de visitarla. Sí, hermano, porque los viajes virtuales que se están ofreciendo en el momento, no, a mí no me llenan todavía, pero sabemos que con la bendición de Dios algún momento se puede dar Dios mediante por allá. Bueno, hermano, nada más que decir. Primero, gracias a Dios por habernos permitido. La semana pasada quedamos en que íbamos a hacer la charla, pero por uno u otro motivo a veces no se dan la situación, ¿no? Todo depende de lo que Dios decía en el momento. Parece que no fue el día indicado, ni la hora indicada, ¿no? Pero gracias a Dios, primero, por haber permitido que continuemos hoy con la segunda parte. Gracias a ti, hermano, por haber aceptado la invitación, que ya la veníamos postergando un buen tiempo. Y bueno, esperemos, no sé si algún otro momento podamos volvernos a juntar el próximo sábado, de pronto hablar de algún otro tema importante, interesante, ¿no? Que nos ayude un poquito más a conocer nuestra fe, en realidad conocer nuestra fe y a hacer crecer también nuestra fe. Claro que sí, hermano, con mucho gusto, cuando gustes, ya sabes, hermano, hay muchas cosas. Ahora sí, como decimos aquí, hay mucha tela de donde cortar. Gracias a Dios, hermano. Listo, y a todas las personas que nos han seguido y que han compartido la transmisión, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por haber tenido un momento aquí, más que todo con las enseñanzas de nuestro hermano Adán desde México, que por favor. Muy amablemente ha brindado gran parte de su tiempo, ¿no? Y esperar, como dije, para Dios mediante más adelante continuar con esta serie de videitos conociendo un poco más de nuestra fe. Gracias, hermano. No, por favor, por favor, reciban un fuerte abrazo desde México, Gracias, hermano. Entonces nos vemos en otro día. Gloria a Dios y alabado sea. Gracias. Primeramente, Dios los bendiga a todos.